A lo largo de la historia, el ser humano ha demostrado un terrible grado de crueldad y de maldad. Pero los actos más inhumanos, más sádicos y depravados, no vienen de locos desquiciados o enfermos mentales. Vienen directamente de las personas que nos gobiernan, que están a cargo de nuestra salud y que se supone deben protegernos o servirnos, pero en realidad para ellos solo somos carne de cañón a merced del mejor postor. Hoy, si decides acompañarnos en este podcast, te hablaremos sobre 10 impactantes casos en la historia, de los que se ha prohibido hablar a toda costa. Pero son los 10 experimentos más crueles en los que el ser humano haya sometido a otros seres humanos para el beneficio de un puñado. Y ten cuidado, ya que en estos tiempos de pandemia, puede ser tú y tu familia quienes sean parte del experimento. ¿Creer o no creer? He ahí el dilema. La hora del terror ha llegado. ¿Estás preparado? Comenzamos. Ok, mira, ya que hemos estado hablando de asesinatos, de enfermedades mentales, de locuras y de cosas por el estilo, el primer experimento del que vamos a hablar fue la lobotomía. Aproximadamente de los años 30 a los años 50, a los pacientes con enfermedades mentales siempre se les trató mal, siempre se les tenía como que un miedo, como que un ala de poseídos, me explico, o sea, como que todo lo que tenía que ver con los problemas de la mente no era entendido, y es por eso que a los enfermos mentales se les empieza a separar y se les empieza a tratar mal. Es en esta época cuando una serie de médicos locos, digo porque no se le puede llamar de otra manera, se les ocurrió empezar a trepidar el cerebro con instrumentos como cinceles para separar el lóbulo frontal del resto del cerebro. Esto no tenía ningún, ¿cómo decirlo? No había nada científico que lo validara. Y pues bueno, estos experimentos dieron como resultados personas prácticamente muertes en vida, completamente alejados de la realidad. Como una especie de enajenados. Zombies, como un zombie. Un zombie. O sea, un ser vivo, pero sin tener relación con su cerebro. Interesante. Este fue uno de los experimentos que nos menciona, maestro. Así es, este fue el primero, que es precisamente la lobotomía, ¿no? La lobotomía, la remoción del lóbulo frontal. O sea, es la desconexión, porque obviamente meten el cincel, golpean, pum, se para, ¿no? Entonces ya no existen estas conexiones. Y esto lo hacían nada más, vamos a ver qué pasa, está el enfermo mental, a ver qué hacemos, vamos a desconectarle esta parte del cerebro y a ver si así mejora o empeora o a ver qué pasa, ¿no? Exactamente, y te corrijo el dato, esto se experimentó de 1935 a 1965. ¿Y habría cierto grado de éxito, maestro? No, al contrario.
La lobotomía, ok. Sí, sí, había escuchado de esta práctica, pero no tenía el dato de cuándo había comenzado y por qué, sobre todo, ¿no? Qué interesante. Entonces ese es el número uno, la lobotomía. Así es. Número 2. Esta es una de las peores atrocidades que han cometido los norteamericanos. Y específicamente estoy hablando del Servicio Público de Salud de este país. Entre 1932 y 1972, en el pueblo de Tuskegee, en Alabama, se realizó un experimento en el cual seleccionaron a 400 afroamericanos. Estos 400 afroamericanos eran portadores de sífilis. Era gente sin estudios, gente pobre, humilde, que no entendían qué pasaban ni en qué se estaban metiendo. El gobierno les ofrece tratamiento y medicamento gratis. Los empiezan a tratar. Como medicamentos empiezan a darles placebos y el verdadero fin era dejarlos morir por la sífilis para ellos poder analizar la enfermedad, sus etapas y sus consecuencias. Wow. De estos 400 conejillos de indias, únicamente sobrevivieron 74. 40 esposas de estos pobres hombres fueron contagiadas y 19 de sus hijos nacieron con malformaciones genéticas por la misma enfermedad. Wow, o sea que prácticamente les mintieron, les dijeron vamos a tratarlos y en vez de eso solo les daban una pastillita de azúcar y los dejaban morir para ver cómo progresaba la enfermedad. Wow, qué cruel, maestro, qué cruel. Y apenas comenzamos. Adelante, maestro, vamos por el número 3. Mira, el 3 no sé si es propiamente una investigación científica o si realmente fue un abuso de poder. Por desgracia, todos sabemos lo que fue el apartheid, y este no es el único pecado de Sudáfrica. Sudáfrica es uno de los últimos países abiertamente racistas en el mundo, y la homofobia no es una excepción. Los altos gobernantes, jerarcas o como gustes tú llamantes de este país, le tienen como que una aversión muy especial a la homofobia. Y pues ellos no iban a permitir esto en su país, ¿verdad? Entonces se les ocurrió crear la brillante idea de que a 900 militares que eran o que supuestamente eran homosexuales, se les retiró del servicio público, se les hizo, no es que quisieran o no quisieran, un cambio de sexo, como se dice por acá, le aplicaron la jarocha vil y cruelmente. Y en este proceso obviamente les metieron hormonas femeninas, terapias, electroshocks, todo para ver cómo era su vida como mujeres, porque no podían ser gays. O sea, los trataron de convertir en mujeres. Los convirtieron en mujeres, físicamente, ¿verdad? Pues se oye cruel, pero es como el sueño de muchos de hoy en día, maestro. Que les paguen la jarocha. Sí, sí.
Aunque no creo que sea el sueño de muchos, ya te hicieron la jarocha, te lleno de cables y te van los madrazos de electricidad mientras te estoy diciendo que eres lo peor por ser gay. Claro, no es mi idea, y yo todos mis respetos para ellos, aclaro el caso. Sí, sí, bueno, esa fuera la ideología de esa gente, ¿no? Así es. Qué terrible, maestro, qué horrible, ¿no? Pues, pues sí, muy fuerte, y en África dice que pasó, ¿no? Sudáfrica. Sudáfrica. Wow, qué interesante. Pues siga, maestro, vamos con la número 4. 4. Si yo te hablo del Gulag, ¿sabes de qué te estoy hablando? Ni idea, maestro. Bueno, si yo te hablo de Auschwitz-Birkenau, me imagino que te suena más. Campos de concentración nazi. El Gulag eran los campos de concentración en Yugoslavia, ¿no? Don Eran Gregorio. los campos de concentración de los rusos. Ajá. O de los bueno, es que sí, son rusos, todavía no son soviéticos. Apenas está creándose ese relajo, ¿no? Okay. Pues bueno, como los rusos tenían miedo de las armas norteamericanas, en estos tiempos estaba muy de moda, bueno, estaba la Guerra Fría, y pues se sonaba que la contraparte tenía armas atómicas, tenían armas bacteriológicas y otra serie de bellezas. Es que ellos empezaron a usar a la gente que estuvo cautiva en los gulags como conejillos de indias. Habilitaron 3 áreas para investigación que fueron conocidos como el Laboratorio 1, el Laboratorio 12 y la Cámara. En ello estos prisioneros eran sometidos a venenos y a gases letales. Uy. Y mientras se les sometía, a los que lo aplicaban y cuidaban, los gritos y los lamentos les valían un cacahuate, mientras que la ricina, la digitocina y el gas mostaza era aplicado sobre ellos sin piedad. Wow. Para quien guste, los invito, métanse a Google, vean lo que causa el gas mostaza en el cuerpo humano, no es nada agradable. O sea, vil Pues dicen, tortura. Pues peor aún que una tortura. Dicen que todas estas investigaciones dieron como resultado un arma que es conocida como el C2, que es un arma biológica que es capaz de matar a millones de seres humanos en menos de 15 minutos. Esas son armas que tienen los rusos guardadas. Sí. Ahí para cuando algún loquito quiera declararles la guerra, bueno, pues ahí te voy, papá. Uy, no, pues no. Qué fuerte, qué terrible. O sea, que los rusos eran en muchos aspectos, o sea, porque nosotros escuchamos de los nazis y escuchamos de los campos de concentración y de las atrocidades que cometían, pero eso es porque ellos perdieron. Pero tanto los aliados como los rusos tenían lo suyo y eso no salió a la luz. Pues mira, tampoco sale a la luz los campos de concentración que tuvieron en contubernio la Iglesia Católica con el gobierno de Inglaterra en lo que hoy día es Israel, donde trataban de evitar la inmigración de judíos. Tampoco te hablan de los campos de concentración que tuvieron los norteamericanos en suelo gringo, donde tenían encerrados a descendientes de japoneses, alemanes e italianos que ya llevaban 2 o 3 generaciones viviendo en Estados Unidos antes de la guerra. Muy cierto, sí, sí, sí. Pues bueno, ahora sí que estas son las atrocidades de las 10 peores atrocidades o experimentos que ha hecho el ser humano que sabemos. Faltan los que no sabemos. Exacto, que sabemos.
Sígale, maestro, vamos con la número 5. ¿Te suena la película The Crazies? The Crazies. The Crazies. Era una como de tipo zombies, ¿no, maestro? Que se volvían como locos. Es una película de los 70s. Esta película está basada parcialmente de lo que te voy a platicar, ya que de ahí tomaron parte de la historia, en la cual un gobierno, que en este caso es el norteamericano, sacrifica a un pueblo de su nación para hacer experimentos. Pues bueno, resulta que por allá de los 60s, con aviones militares norteamericanos, bombardearon a Tampa Bay con bacterias. Estamos hablando que en esos tiempos Tampa Bay era un pueblito, no es la mega urbe que es el día de hoy. Y la milicia, tanto soldados generales como médicos militares, se dedicaron a observar y dar seguimiento a lo que iba pasando con la población. Cientos de hombres, mujeres, niños, ancianos enfermaron de neumonía. Y hubo varios casos de muertes por esta neumonía. No conformes con esto, 5 años después en Havana, Duck, Florida, hicieron esto mismo, pero con el virus del dengue. Esto dejó lesiones y problemas respiratorios de por vida e incrementaron los casos de aborto y malformaciones genéticas. Wow, se enfermaron a 2 pueblos solo para ver qué pasaba con la enfermedad, cómo evolucionaba y qué pasaba, ¿no? ¿Será posible, maestro, que lo que estamos viendo del coronavirus sea un experimento a gran escala? ¿Queremos ver qué pasa con un virus a nivel mundial? Mira, yo más que creer que ver qué pasa con un virus, yo creo que pasa con ese virus. Ya lo vieron hace mucho tiempo, tiene mucho tiempo que ya tienen la vacuna y lo que están haciendo es una bomba bacteriológica. Ahí te va, que Dios te agarre confesado, te pego en tu economía, te pego en tus fuerzas armadas, porque el virus mata parejo. Y cuando estés débil, ahí te voy de nuevo. Recuerda que entre China y Estados Unidos hay una guerra comercial. Y si Nostradamus tiene razón, que esperemos que no, este año empieza la Tercera Guerra Mundial. Pero, pues sí, la verdad sí nos tratamos, esperemos que se equivoque, pero yo lo estaba platicando con Sid hace unos días de que si hay un momento en el cual históricamente Estados Unidos está debilitado, es ahora. Está destruido por la pandemia, está destruido por políticamente está roto, dividido el país. Si hay un momento en el cual lo pueden tumbar, es ahora, en el 2021. Adelante, maestro. Vamos con el 6. 6. Bueno, ya medio lo mencioné, hablamos de Auschwitz-Birkenau, que es conocido, yo creo, como el peor de los campos de concentración nazi. Y aquí fue muy famoso Joseph Mengele. Los nazis durante la Segunda Guerra Mundial aprovecharon los campos de exterminio, precisamente, bueno, ocupan los campos de concentración o campos de exterminio precisamente para hacer investigaciones de tipo, se me fue la palabra, con seres humanos. Mengele tenía una fascinación especial por los gemelos y empezó a hacer atrocidades con ellos, al grado de que, por ejemplo, de los 2 gemelos a uno le inyectaba una enfermedad y al otro lo dejaba normal para ir viendo la evolución de estas enfermedades.
tenían las locas costumbres de inyectarles los ojos de distintos colores, buscando que tuvieran ojos azules o verdes, digo, porque así eran los arios, y era parte de lo que buscaban estas investigaciones. Dentro de estas investigaciones locas, inseminaron a mujeres con semen de animales, buscando ver si podían crear mutaciones ahí raras que crearan una serie de superhombres, entre otras tantas locuras. Pero lo increíble del caso es que gracias a esto, hoy día tenemos vacunas, tenemos medicinas y tenemos muchas mejorías que hoy día disfruta la raza humana gracias al sacrificio de mucha gente que fue usada como cobaltos o como conejillos de indias. Wow, no sé, ahora sí que es un dilema moral muy fuerte, muy difícil de determinar, pero usted bien lo dijo al principio de la sección, de que nos íbamos a preguntar qué valía más, si el bien común o el bien individual, y es una pregunta muy difícil, maestro. Pues vamos ¿Lo con escucho? el 7, sí, maestro. Bueno, entre la época de los 30 y los 50 del siglo pasado, empieza a conocerse y desarrollarse la energía atómica. La energía atómica era la panacea en esos tiempos, tanto para la paz como la guerra. Tan es así que gracias a esta energía es que termina la Segunda Guerra Mundial. Las potencias empiezan a desarrollar su carrera armamentista, la carrera nuclear. Digo, hablamos específicamente Estados Unidos, Rusia, y pues empiezan los ensayos y las pruebas. En 1954, en el atolón de Bikini, que es unas islas que son propiedad de los norteamericanos, reventaron una bomba atómica 1000 veces más potente que las de Hiroshima y Nagasaki. O sea, imagínate la cantidad de radiación que esto liberó a la atmósfera. Pues obviamente por las condiciones de viento, el aire, etcétera, a los habitantes de las Islas Marshall, que también habían detonado bombas atómicas, obviamente empezaron a sufrir lluvias radioactivas. Y obviamente a la mitad de esta población empezó a surtir percances por la radiación tan fuerte. Fue Claro. aquí donde ciertos especialistas de la salud se frotaron las manos, ya que podían hacer investigación con víctimas de radiación a niveles fuertísimos. Wow. Una cuarta parte de esta población se salvó, ya que fue en los que lograron salvar y aplicar, pero las otras 2/3 partes las dejaron evolucionar precisamente para analizar qué pasaba. Así como el sífilis con nuestros amigos afroamericanos, así con esta gente. Qué fuerte, maestro, qué fuerte. Yo me acuerdo haber visto una especie de documental en el cual estaban narrando los tripulantes de uno de los destructores americanos, de estos barcos, que los posicionaban cerca del área donde se iba a tirar la bomba, bueno, estas pruebas de la bomba atómica en el océano. Y pues ellos decían que pues no sabían bien a qué iban, ¿no? Sino que en cierto punto a todos les dijeron que pues se taparan los ojos, se cubrieran los ojos con las manos, y que cuando caía la bomba atómica muchos de ellos describían ver a través de sus manos como cuando ves rayos X y puedes ver los huesos así de la persona. Y obviamente después de eso venía el madrazo, ¿no? O sea, yo creo que era alguna especie de forma de experimentar los alcances de la radiación de la bomba con sus mismos soldados. No, y espérate a que te platique lo que viene. Espérate a la 8. Pues vamos por la 8, maestro, de una vez.
¿Te suena el nombre de Totskoye, Rusia? No, maestro, no me suena. Bueno, es uno de tantos pueblos de la Rusia tan grande que es, ¿no? Esto es cercano a Siberia. Por ahí de los 50, con la Guerra Fría en su máximo esplendor y con el temor al enemigo y su capacidad bélica y armamentista, la Unión Soviética empieza a desarrollar investigaciones precisamente para ver cómo enfrentarse y sobrevivir a una guerra con los gringos en condiciones extremas. Y parte de lo que se prevé es el uso de armas atómicas. Entonces hicieron un experimentito en el que se les ocurrió mandar una avanzada de 45,000 soldados precisamente a Totskoye. Y en la zona en la que estos elementos estaban desplegados a 350 metros de altura, les explotaron una bomba atómica. Wow. Nada más para ver qué pasaba con esos soldados. No, pues si los rusos no se andan con teorías, pues ¿qué pasó? Los hicieron puré. Pues hoy día, si eres periodista y te interesa entrar a Totskoye, es más fácil que te deporten a que logres pasar. Wow. Una de las zonas más protegidas del mundo hoy día por el ejército ruso. Un crimen de lesa humanidad tapado por todos los medios socialistas. Wow, qué terrible, maestro. Y bueno, pues Rusia ahora sí que no se anda con juegos. Qué fuerte, maestro, qué fuerte y qué terrible, que realmente no veo qué tanto conocimiento pueden obtener de ese experimento, pero pues, y como dice, son los que sabemos, falta los que no sabemos. Así es, esto es la punta del iceberg. La punta del iceberg. Pues adelante, maestro, vamos con el 9. Bueno, pues hablando de países socialistas, hablemos de un país hermoso. ¿Te suena Corea del Norte? Ahí con nuestro amigo el Cuerdo. Sí, cómo no, con el que tiene el corte así bonito. Y que nadie más en su país lo puede usar, es únicamente reservado para él. Si tú te cortas el pelo igual que él, son 15 años de cárcel. No lo sabía, qué interesante. Pues yo he visto Bueno, por ahí así varios reggaetoneros con ese corte, maestro. Yo creo que por eso hay que enviarlos allá a Corea del Norte a un concierto. podríamos hacer una cooperacha, fíjate que sí. Este copero. Consenso contigo. Pues ¿Y bueno, qué pasó por allá, maestro? dicen gente que ha logrado escapar de Corea del Norte, militares, científicos, etcétera, que en Corea del Norte, cuando tú cometes crímenes contra ellos, tu sentencia es comer cola envenenada. Dicen que esto te desgarra el estómago por dentro, vomitas sangre y es una muerte terrible. ¿Qué te ponen la col? Y estás obligado a comértela porque te la comes tú, se la come tu familia. También para probar lo que son armas de exterminio masivo. Estamos hablando de gases. Así como el gas mostaza que es prohibido hoy día, existen otros tipos de gases como el sarín y etcétera. Pues bueno, dicen que en Corea del Norte existen cámaras, así tipos como las que gaseaban a los judíos, solo que los techos son de vidrio. Y ahí los científicos están observando qué es lo que pasa. Y lo peor de todo, existen a ciertos ciudadanos que se les escoge, quieran o no quieran, para apoyar al ejército y se les capacita en técnicas médicas de resucitación. ¿Cuál crees que es el examen de estas personas? No sé, pero me suena que algo muy cruel viene ahorita después de este comentario. Envenenan a sus hijos y ahí está tu hijo, sálvalo. Si aprendiste bien, tu hijo se salva y si no es tu responsabilidad que esté muerto. ¡Auch!
Qué inhumano, maestro. Wow. Y pues vamos con la última, la 10, los MK Ultra. Por allá de los 50 también motivos de la Guerra Fría. Los norteamericanos creían que los rusos tenían alguna manera en la que a sus soldados o ciudadanos podían lavarles el coco y programarlos para cometer ciertos actos contra su voluntad. Así es que la CIA y el FBI y el Departamento de Investigación de Defensa de Estados Unidos comenzaron a hacer unas investigaciones top secret, en las cuales después de 20 años, ya que este programa cierra en los 70, los archivos desaparecieron. Hay solamente cierta información por ahí desclasificada que no está completa, en la cual se supone que se escogían a cierto tipo de ciudadanos. Se les empezaba a dar lavado de cerebro, directo o indirecto, y cierto día eran secuestrados. Se les internaba, se les torturaba, se les sometían a LSD y otra serie de drogas, y se les lavaba la mente, y se les programaba para que ellos pudieran reaccionar ante cierto tipo de estímulos. Se cree que hoy día que esta técnica existe, es una técnica con la cual se crean seres humanos o esclavos humanos doblegados de su voluntad sin que ellos se den cuenta. Se supone que muchos de los terroristas o de la gente que son asesinos, de esos del famoso tirador que se subió a la torre con un rifle de francotirador y asesinó a no sé cuántas gentes, son gentes que están programadas por este medio. Wow, o sea, sí había escuchado del MK Ultra y hay mucha gente, muchos proponentes que cada vez que hay un evento de estos tiroteos masivos, em, investigan o buscan analizar si no fue un caso de MK Ultra. Y no es para lo único que se usa. Hay ciertas profesiones que, ¿cómo decirlo?, que el empleado es vejado, porque no se le puede llamar de otra manera, y dicen que es a través del MK Ultra como se les convence para poder hacer este tipo de acciones. Y esto lo ves en distintos medios. Sí, 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 sí. Desde militares hasta actristas. Y sí, y por ahí, como usted lo dice, ¿no? Estos asesinos que les llaman, que de repente se despiertan un día ya programados por cierto código, cierto mensaje, y se vuelven unos asesinos, este, tipo zombies, y van y cometen actos, y después al parecer como que se les borra el cassette. Es como el asesino perfecto porque ni él sabe qué hizo. Y es lo que coincide, que ellos cuando regresan a su realidad no están conscientes de lo que hicieron. Sí, sí, sí. Wow. Pues yo creo que es algo que está en operación, no creo que es algo que hayan descartado y está dentro de lo más top secret, o sea, y eso Pues mira, si explicaría muchos invertiste actos. millones de dólares y más de 20 años de investigación y no hay rastros, no creo que sea algo que se haya tirado a la basura, ¿eh? Wow. No cabe duda que ha habido un gran número de experimentos, proyectos oscuros que han buscado, pues que han utilizado a los seres humanos como conejilla de indias, y no siempre por el bien común, sino muchas veces por hacer la guerra. O por el interés de unos cuantos. Así es. Fíjese que, como para cerrar con una nota un poco más agradable, este conteo, em, hubo un experimento que estuvieron haciendo los estadounidenses que se llamaba la famosa bomba gay. No sé si la ha escuchado, maestro. No, Pues bajo la frase de hace el amor y no la guerra, que no sé si recuerda que este fue el tema de los
belicistas por mucho tiempo, Sí, de los pero hippies, sobre todo en los 60, ujú, 70. bueno, pues puede ser que de esa frase el gobierno norteamericano se le haya prendido al foco a algún científico de las filas de las Fuerzas Armadas y está ya desclasificado que el gobierno estuvo trabajando en 1994 en la llamada bomba gay. La bomba gay estaba pensada para liberar una sustancia afrodisíaca en el campo de batalla que hiciese que los soldados enemigos pensasen más en los atributos físicos del oponente que en la amenaza que suponía su presencia. Y de hecho hubo un presupuesto de 7.5 millones de dólares para el desarrollo de este proyecto y era una de las armas no letales, uno de los proyectos de las armas no letales del gobierno norteamericano que quedaron desclasificadas y no se supo qué pasó con la bomba gay, si lograron a terminar el proyecto o no. Pero imagínese estar en el campo de batalla, maestro, estar pues ahí con todo el batallón y de repente que empieces a ver a los enemigos pues muy atractivos, al grado de que no te puedas resistir y que decidas tirar el rifle a un lado y en vez de agarrarlo a balazos, lo agarras a besos. Y pues me imagino que una especie de arma así tuvo que haberse probado en humanos, ¿no? Y que me pregunto qué tipo de pruebas se habrán llevado a cabo. Unas muy divertidas, seguramente. Seguro que sí, ¿eh? Seguro que sí. Pero es real y cualquiera lo puede googlear. La historia de la famosa bomba gay. Y pues, a ver, igual y ya no las están aplicando, maestro, ni cuenta nos estamos dando. Pues veto a saber, porque cada día hay más incremento, ¿eh? A lo mejor no los están dejando gradualmente. Mira, no lo sé, y mis respetos para ellos, pero estadísticamente cada día hay más. Pues ni modo, si hay que unirnos a esas filas, pues no quedará otra, maestro. Flojitos y cooperando. Pues bueno, maestro, excelente conteo, muy ad hoc con el podcast de hoy. Creo que lo más bajo del ser humano y las atrocidades que comete. Sid, ¿cómo viste el conteo? Me pareció sumamente interesante. No conocía muchos de los experimentos. Me llama la atención cuánta gente participó, me refiero a científicos que sabían lo que estaban haciendo. O sea, nunca lo denunciaron. Y es como, hay un experimento, precisamente de eso, que cuando una autoridad te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacerle daño a otra persona. Bueno, el experimento va más o menos así. Mm, A una persona le dicen que tiene que darle choques eléctricos a otra persona que está en otro cuarto, pero la persona que estaba controlando el botoncito para dar los choques eléctricos no puede ver a la otra persona. Entonces, un científico, bueno, pues aparentemente científico, solamente tiene bata y sus notas, le dice, continúa subiendo la intensidad, sigue apretando el botón. Y del otro lado solamente había un actor que gritaba y entre más iban subiendo la intensidad, más gritaba y hasta decía que ya se sentía que se iba a morir. Pero lo curioso es que las personas a las que se le decían aprieta el botón, no
paraban, sabían que estaban haciendo mal, pero no paraban. Entonces, es un tipo de sesgo que nosotros nos quitamos a nosotros mismos la responsabilidad, porque alguien más nos dice que hagamos las cosas, porque tenemos el respaldo de decir, no, pues a mí me dijeron que lo hiciera. Wow, muy interesante. Sí, la verdad es que ya había escuchado de ese experimento y sí está comprobado, de hecho, y es algo que las mismas Fuerzas Armadas de todos los países ponen en práctica, ya que un soldado no, tú como general de las Fuerzas Armadas no puedes darte el lujo de tener un soldado que piense, un soldado que de repente diga, oye, es que está mal matarlos si no están armados, o no. Tienes que tener a tus soldados como lo que son, herramientas para matar, y si le dices mata a un bebé, tiene que matarlo. Si dice los soldados no pueden darse el lujo de escoger su objetivo. Entonces, todo el entrenamiento militar que llevan en cualquier ejército tiene las bases en esta especie de control mental en el cual tú dejas de tener voluntad y te conviertes en una simple herramienta. Por eso es que el adiestramiento militar es así. Lo que diga el sargento es lo que se hace, no lo piensas, ¿no? Y sus bases vienen de este tipo de experimentos, sí, tengo yo entendido. Y sí, es muy, muy interesante. Sí. Bueno, aparte del entrenamiento militar, lo que resulta también aterrador es que eran personas normales, solamente porque alguien les dijo que lo hiciera. Alguien con autoridad, me refiero. Mm. Entonces, no hay que dudar que posiblemente uno de nosotros, si hay una autoridad que nos diga que hagamos algo incorrecto, probablemente lo haremos. Muy cierto, sí. Y por ahí, ese ya es tema de otro podcast, pero por ahí está la cuestión de si el hombre llegó a la luna o no llegó a la luna. Por ahí una investigación respecto a cómo cómo se hizo la grabación del módulo lunar llegando a la luna y todas las discrepancias que hubo en la grabación. Hay un análisis de especialistas rusos donde muestran pues pruebas irrefutables de que es una grabación y hay por ahí información respecto a, yo creo que esa es una de las grandes eh, argumentos de quienes dicen que fue real. Uno de los argumentos es, bueno, ¿y dónde está toda la gente? ¿A poco la gente podría mentir en algo tan grande, no? ¿Y dónde están los camarógrafos? ¿Y dónde están todos los que participaron en este proyecto? ¿A poco no podrían mantener algo tan grande en secreto? Pero por ahí hay una investigación que muestra lo contrario, sí, que efectivamente es posible mantener un proyecto así de grande en secreto, como que mantuvo en secreto la bomba atómica, a pesar de que la probaban al aire libre. Fue un secreto militar desde su desarrollo hasta las pruebas completamente clandestino que nadie supo hasta que se soltó. Y también en esta investigación sale que efectivamente, como tú bien lo dices, las personas que participaron en este proyecto, siempre y cuando sigan órdenes, no tienen ningún reparo en hacer lo que tienen que hacer. Sin embargo, la investigación trasciende más allá y llega a que en ese tiempo Richard Nixon, quien era el presidente que dio la luz verde de que se llevara a cabo todo este proyecto clandestino de fingir la llegada a la luna, se preocupó de que tarde o temprano estos participantes del proyecto fueran a hablar y planeó el asesinato de todos y cada uno de ellos. Y ahí hay una lista de todos los que participaron y fueron asesinados por el gobierno. El único que no lograron matar
fue a Stanley Kubrick, quien fue el supuesto director que filmó y dirigió este alunizaje, pero él en muchas de sus películas hace referencia a la farsa del alunizaje y también a estos tratos con el gobierno. Y poco después de que empezaron los asesinatos, Stanley Kubrick se resguardó en su propiedad y dejó las películas que hizo, las hizo o cerca de su propiedad o dentro de su misma propiedad, porque él, según los testigos y personas cercanas a él, tenía esta paranoia de que el gobierno iban a matarlo, ¿no? Entonces, bueno, es una investigación, es una teoría, es personas que presentan ciertas evidencias, quién sabe si sea cierto o no, pero después de escuchar todos estos experimentos que se llevaron a cabo, pues deja una gran posibilidad de que si fueron capaces de hacer esto, lo de la llegada a la luna, fingir un alunizaje, de barbas. ¿Cómo ves, Gypsy? Pues todo es posible, Jay. Desafortunadamente ya nada me sorprende. Y sí, se ha hablado durante mucho tiempo que todo lo del alunizaje fue una farsa. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sabemos. Puede ser. Pues ahora sí que muy interesante los temas del día de hoy. Creo que hemos explorado lo peor del ser humano, desde los asesinos seriales hasta pues los experimentos y proyectos oscuros del gobierno que han involucrado la muerte y el abuso de otros seres humanos con fines, como bien lo dice el maestro Grimorio, de unos pocos. Y pues a veces estamos buscando, a veces creemos que el demonio, el mal, se encuentra en una forma etérea, en una forma eh, fantasmal, O creemos que tiene cuernitos y cola, pero no. pero no. El peor demonio es el que está dentro de nosotros. Así es. Muchísimas gracias a todos los que lo escuchas que estuvieron aquí con nosotros compartiendo y escuchando los relatos. Saben que pueden siempre ponerse en contacto con nosotros dejando un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si quieren venir y participar en el podcast, si tienen alguna historia que contar o son expertos de algún tema o simplemente quieren venir a hablar sobre algún tema paranormal, sobrenatural, ovnis, criptozoología, criminología, ya que estamos también entrando en esos temas, pues este podcast es de ustedes y para ustedes. Gypsy. Dígame, Jay. Pues bueno, yo también quiero agradecer a nuestros I Want to Believers por estar con nosotros, por todos sus comentarios y les quiero enviar un afectuoso saludo y pues estamos aquí por y para ustedes y como bien nos dijo Jay, son siempre bienvenidos. Si quieren participar, pueden contactarnos mediante nuestras redes sociales y aquí los esperamos siempre. Muchísimas gracias, don Grimorio, Sid, Gypsy, queridos quiero escuchas, yo soy Jay y yo quiero creer. ¿Y tú?